Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es viernes. Feliz viernes. Y hermanos, tenemos culto a las 6 de la tarde. Espero que ustedes nos acompañen. Y realmente el mensaje de hoy es como un vistazo al mensaje de que yo voy a hablar esta noche en la iglesia, porque es un tema tan importante que vale la pena repetir el tema tanto durante el devocional como durante el culto también. Obviamente en el culto voy a hablar con más detalle del tema de que quiero hablar hoy. Hermanos, hay bastantes cristianos que realmente están viviendo bastante lejos del Señor. Yo he vivido así también, entonces yo sé cómo se siente apartarnos del Señor. Aunque seamos cristianos, no estamos dedicando nuestra vida al Señor como deberíamos hacerlo en muchos casos. Entonces, el tema de hoy se titula Esperanza para el descarriado. Esperanza para el descarriado. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros nos descarriamos, el Señor no nos rechaza, el Señor no nos descarta, el Señor nos perdona cuando buscamos efectuar una reconciliación con Él de nuevo a través de un arrepentimiento. Cuando nos acercamos al Señor de nuevo para decirle que lamentamos lo que hemos hecho, cuando le pedimos que nos perdone, lo hace. Es una promesa que Él nos ha dado. No sé si ustedes han leído el libro de Jeremías o no, pero a mí me encanta este gran libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, ¿verdad? Jeremías, que sufría bastante por su pueblo y también lloraba por su pueblo, porque la nación entera prácticamente se había descarriado. Pero aquí, hermanos, hablando desde una perspectiva individual, hay esperanza para nosotros cuando nos separamos temporalmente del Señor. Entonces voy a leer dos versículos en este momento. Jeremías 3, el 32 y el 22 y el 23, que dicen lo siguiente: Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el juicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Yo quiero analizar principalmente el versículo 22. Voy a continuar con el versículo 23 en la noche durante el culto. Pero realmente en el versículo 22 yo identifico tres aspectos. En primer lugar, cuando estamos descarriados, el Señor nos invita a que nosotros regresemos. El versículo en español empieza con la palabra convertíos, pero realmente yo investigué esta palabra en el lenguaje original. El lenguaje original del Antiguo Testamento es hebreo principalmente. En ciertos versículos también pasajes se encuentran en arameo también, en su texto original. Pero el idioma principal es el hebreo. Y el hebreo, el versículo no empieza con convertidos, empieza con regresa, vuélvete. Entonces el Señor nos está dando una invitación bien animadora, hermanos, cuando nos separamos del Señor a través de nuestra rebeldía, a través de nuestra indiferencia, a través de nuestro deseo de andar en pecado o algo así. El Señor sigue invitándonos para que regresemos. Vuélvete a mí, vuélvete. Y la invitación del Señor jamás vence hasta el día de nuestra muerte. Amén. Dice, convertíos o vuélvete. Aquí encontramos la invitación. Es una invitación muy preciosa, hermanos, porque sabe que, por ejemplo, en mi vida cristiana, a veces anteriormente, yo me había separado del Señor pensando que era imposible que el Señor me aceptara de nuevo. Pensando como cristiano, yo me había abandonado mi andar espiritual, no mi fe, pero no quería que el Señor controlara mi vida, entonces pensaba que era imposible que el Señor me perdonara, pero no es así.
Si nosotros cometemos 1000 pecados, el Señor nos invita a que regresemos 1000 veces, hermanos. Así es la clemencia del Señor. Amén. Debemos darle gracias al Señor por la magnitud, por la abundancia de su gran perdón. Convertíos la invitación. Y luego observamos una promesa que dice, convertíos o vuélvanse, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. En otras palabras, cuando nosotros, después de habernos descarriado, cuando nosotros regresamos al Señor, cuando nosotros aceptamos la invitación a la cual el Señor nos está llamando de nuevo, ¿verdad? El Señor nos da la capacidad de encontrar perdón y también, hermanos, de abandonar el pecado, de dejar el pecado. ¿Por qué? Obviamente, hermanos, ustedes ya entienden la respuesta más obvia, porque el Señor ha colocado dentro de nosotros su Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor dice que sanaré vuestras rebeliones, el Señor está diciendo, hijos míos, yo les he dado ya la capacidad de regresar a mí para tener victoria sobre el pecado, porque dentro de tu cuerpo, dentro de tu corazón, mora el Espíritu Santo, que nos da la capacidad de resistir cualquier pecado. Entonces hemos visto que la invitación y también la promesa. Cuando le pedimos al Señor que Él nos reciba de nuevo, lo hace sin rencor, sin amargura de su parte, si es que somos cristianos en primer lugar. Estoy hablando con cristianos en este momento, no a las personas que no han aceptado a Jesucristo anteriormente. Hemos visto entonces, hermanos, la invitación, la promesa y luego la respuesta que el Señor espera de nuestra parte. Continuando con el versículo que dice, he aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Amén. Entonces el Señor nos invita, nos da la promesa de una restauración, pero si nosotros no regresamos, si nosotros persistimos en la rebeldía, el Señor no va a restaurar nuestra relación quebrada con Él. El Señor restaura tal relación cuando le pedimos que la restaure, y no puede hacerlo si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no abandonamos el pecado que ha ocasionado la separación en primer lugar. Pero hermanos, el punto es que realmente estamos aquí observando la magnitud del amor del Señor, ¿verdad? El Señor siempre tiene los brazos abiertos, las manos extendidas para recibirnos de nuevo. Si cometemos el pecado 3000 veces, si nos arrepentimos, el Señor nos perdona 3000 veces. El problema, hermanos, es que nosotros muchas veces o no queremos abandonar el pecado en primer lugar, o es que realmente no creemos que el Señor nos va a aceptar de nuevo, nos va a perdonar. Hermanos, miren, oigan bien, si el Señor pudiera perdonar a Pedro por haber negado a su propio hijo, no hay nada que el Señor no pueda perdonar. El Señor está dispuesto a aceptar un arrepentimiento sincero de parte de cada uno de sus hijos de nuevo, restaurando la relación que nuestro pecado ha quebrado. Hermanos, es algo bonito. La paciencia del Señor es maravillosa, hermanos, maravillosa. Pero, hermanos, es mejor, obviamente, que no nos descarriemos en primer lugar. Sigan andando con el Señor día tras día para que no sea necesario para que ustedes busquen una reconciliación. Y también que evitamos de nuevo, otra vez, hermanos, como les he dicho varias veces, que evitamos también, cuando nosotros no nos descarriamos, evitamos las consecuencias que el pecado trae. Una vida sin habernos descarriado es mucho mejor
que la reconciliación que el Señor nos da de nuevo después de habernos arrepentido. Mejor evitar el pecado que lamentar el pecado, obviamente. Amén, hermanos. Bueno, pero es una buena noticia. Si tú andas desanimado pensando que el Señor no te puede perdonar de nuevo por tu pecado, entonces este versículo, este pasajito en Jeremías es la mejor noticia que el Señor nos podría dar. Gracias, Señor, por tu clemencia, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu gran perdón. Te pido, Señor, que evitemos la tentación de descarriarnos en primer lugar. Pero cuando lo hacemos, Señor, sabemos que tú estás aquí, Señor, listo para recibirnos de nuevo. Gracias por tu paciencia, por tu gran amor. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Acompáñenos en el culto esta noche, hermanos, para escuchar más de este mensaje tan lindo. Les pido que ustedes realmente sigan avanzando espiritualmente, que ustedes sigan orando por la iglesia, que ustedes sigan apoyando la iglesia también. Amén, hermanos. Entonces espero verlos en la noche. Bendiciones, cuídense, que el Señor los bendiga muy pero muy ricamente.